Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a iniciar ya con temas propios de cada grado. En este caso voy a hablar para alumnos de segundo grado de secundaria. Como ahora sí ya son temas nuevos y bueno, tenemos que tener un soporte de todo lo que vamos a estar explicando, sí les voy a pedir que empiecen a escribir, empiecen a llevar una libreta para que sobre esa tengamos la información más importante. Entonces lo primero sería copiar el título, que en este caso es Factores de proporcionalidad. Tiene que ver el tema con escalas, también esta palabra semejanza con este símbolo, dos figuras que ya están ahí escritas, un triángulo un poquito más pequeño que el otro. Las dimensiones de los triángulos no afectan, nada más que sí, un triángulo sea más pequeño, el otro más grande, con esas medidas. Pónganle pausa al video y ya que terminen de realizar la copia, entonces ahora sí, quitan la pausa. La primera idea que debemos de conocer y comprender es cuáles son los lados homólogos. Se escribe así, homólogos. En este caso, si se fijan, el símbolo de semejanza es parecido al signo igual. El signo igual es así y el de semejanza es así. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una ecuación, si yo pongo aquí 3, aquí podría poner 2 más 1, y estos dos me indican que son exactamente iguales. Pero no pasa lo mismo cuando dos figuras son semejantes. Cuando son semejantes, tiene que haber una proporción. Por ejemplo, si de este lado yo pongo el 6, y la otra figura va a ser al triple más grande, entonces multiplicaría 6 por 3, 18. Entonces no son iguales, pero entre ellas hay una relación de proporcionalidad. Entonces vamos a relacionar estas dos figuras. Tenemos un triángulo ABC, que son los vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Y tenemos un triángulo semejante, no es igual, es más grande. Por eso se le pone una coma y se lee A', B' y C'. Entre ellos hay una cierta proporcionalidad. Entonces les decía que lo primero que tenemos que entender son cuáles son los lados homólogos. Yo lo que les digo a mis alumnos es que imaginen que este triángulo de repente creció, ¿no? Se hizo más grande. Entonces, este lado AB, si este triángulo se hiciera más grande, ¿a qué lado corresponde en este otro triángulo? Tenemos un triángulo que está de este lado y crece el triángulo. Si de este lado el segmento AB mide 12, de este lado el segmento A'B', ¿cuánto mide? 16. 16. Entonces, ocupan el mismo lado. A esos lados que están, vamos a decirlo así, en la misma posición, se les conoce como lados homólogos. En este caso, el lado que mide 12 sería homólogo al lado que mide 16. Tenemos otros dos lados que son homólogos. Por ejemplo, este. ¿Cuál sería el homólogo de este lado? ¿Cuánto mide de este lado, Vale? 9. Perfecto. Como que sería la base, ¿no? Las dos bases también tienen que guardar una proporcionalidad. Y si acá mide 9 y se hace más grande, se convierte en 12. Esos son otro par de lados homólogos. Obviamente nos queda un lado. ¿Cuál sería el homólogo de 15? ¿Cuál sería el homólogo de 15, ¿vale? ¿Cuánto mide? 20. ¿Qué sería este? Entonces, en su libreta, que sean 3 colores distintos, diferentes, márquenlos para entender que 20 es el homólogo de 15, 12 es el homólogo de 9 y 16 es el homólogo de 12. Pausen el video y escriban. Entonces vamos a ver cuáles son los lados homólogos. En matemáticas se representan de la siguiente forma. Se dice que de A a B es un segmento. Y vamos a decir que ese segmento es semejante a el segmento A'B'. Ponemos una rayita. ¿Qué estamos diciendo? Con esta figura decimos de A a B hay un segmento. Me voy para acá. Entonces de A a B hay una línea. ¿Cuánto mide esa línea, Valeria?
12. 12. Entonces, en esta figura, 12, que es el segmento AB, es semejante al segmento A'B'. ¿Cuánto mide el segmento A'B', vale? 16. 16. Hay una proporción entre 12 y 16. ¿Cuáles son los otros segmentos homólogos? Que sería el segmento de B a C, que sería semejante al segmento B', C', que estaríamos hablando de las bases, ¿no? Que sería este segmento es homólogo, inclusive están por eso del mismo color. Y diríamos entonces que 9 es semejante a 12 en proporcionalidad. Y por último, ¿cuál sería el otro segmento que nos falta, vale? A y C. De A a C. Y A' y C'. Perfecto. De A', C', y a la prima se le pone una comita arriba. Es un chiste. Entonces, de A a C, ¿cuánto mide, vale? 15. Sí. Digo, sí, 15. De A a C. Vamos a ver. Mide 15 y es proporcional o es semejante ¿a qué número, vale? 20. A 20. Entonces ya tenemos los números de los lados homólogos. Y para entender y no perdernos, porque esto es bien importante, estamos relacionando el triángulo chico, que es semejante al triángulo grande. Escríbanlo en su libreta, por favor, y pausen el video. Otro concepto que debemos conocer es el de los factores de proporcionalidad. ¿Qué es esto de los factores de proporcionalidad? Solo se dan entre lados homólogos. En este caso, vamos a trabajar con los lados homólogos 12 y 16, que serían el segmento AB entre el segmento A'B'. Es una división. Y también se puede hacer al revés. El segmento A'B' es al segmento AB. Son idénticos, nada más que se escriben primero así y después al revés. ¿Para qué se utilizan o qué? ¿Para qué nos sirven? Vamos a checar. ¿Cuánto mide el segmento AB, vale? AB. 12. 12, ahí está. Me preguntaba Valeria ahorita que pausé el video que por qué le pongo la coma a la A. Y le decía yo que sí es bien importante porque como estamos hablando de un triángulo chico y un triángulo grande, cuando yo pongo una simbología, si no le pongo la comita, entonces ya no sé si estoy hablando de esta A o de esta. ¿Por qué se ponen en los dos A? Para entender que vamos a decir que hay una referencia que es el punto de arriba. Los dos son A, pero la A sola es el triángulo pequeño y la A' es el triángulo grande. Entonces es bien importante tener esa visión. Le pregunté a Vale cuánto mide el segmento AB, vale 12, es correcto. ¿Cuánto vale el segmento A'B', Valeria? 16. Perfecto. Entonces 12 es a 16 y en el otro factor de proporcionalidad dice A'B'. ¿Cuánto vale ese segmento, Valeria? 16. 16 y AB, ¿cuánto mide? 12. 12. Entonces, tenemos dos factores de proporcionalidad. 12 es a 16 y el otro factor es 16 es a 12. Cópienlo, por favor, póngale pausa al video. Entonces tenemos dos factores de proporcionalidad, que es 12 entre 16. Hice ya la división. Si yo divido el 12, luego pongo la casita entre, que quiere decir esta línea, entre 16. 16 entre 12, obviamente no alcanza, se pone 0, pero sobran los 12. Se pone el punto decimal y se agrega un 0. ¿Cuántas veces cabe? 7. Multiplico 7 por 6 son 42, llevamos 4, 7 por 1 es 7 y los 4 son 11, se restan y me quedan 8. Saco otra decimal, agrego un 0, 16 entre 80 toca de 5 y sobran 0. O sea que este factor es 0.75. Y el otro factor es al revés, el 16 va adentro, 16 entre 12. Y bueno, aquí está la división y nos toca de a 1.33. En dibujos a escala o que tengan que ver con proporcionalidad, siempre va a pasar lo mismo. Un factor es menor a 1 y el otro factor es mayor a 1. Y es como sacar copias. Un factor nos va a servir, el que es menor a 1, para reducir
Y el otro factor, que es mayor a 1, nos va a servir para ampliar. En un momento vamos a ver la aplicación de este concepto. Copien, por favor, también la división y pausen el video. Bueno, ahora otra cosa bien importante. El tema dice factores de proporcionalidad. Tenemos que recordar que la palabra factor se utiliza única y exclusivamente en la multiplicación. De hecho, las partes de una multiplicación son factor por factor y el resultado es un producto. ¿Qué quiere decir? Que estas fracciones que ya obtuvimos se van a multiplicar. Vamos a ver en qué casos se tienen que multiplicar. Cópienlo, por favor. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación de todo esto que les estoy diciendo. Les decía que para no perdernos siempre tenemos que tener la idea de un triángulo que es más pequeño, un triángulo chico, y otro triángulo que es un triángulo grande. Si existe una proporción entre ellos, se puede pasar de un triángulo chico a un triángulo grande, o sea que si voy de chico a grande, se va a ampliar. Hagan de cuenta que este va a crecer, se va a ampliar, se va a hacer más grande. Pero también puedo pasar de aquí para acá. Y si paso del grande al chico, ¿qué se hace, Valeria? Se reduce. Se reduce. Entonces hay de dos sopas. Si voy de aquí para acá, se reduce, y si voy de aquí para allá, se amplía. Bien sencillo. Entonces, vamos a ver si todo esto coincide. Yo tengo el número 12, que es el segmento AB, digo 12. Si se supone que mis dos factores son correctos, si yo multiplico el número 12, que es un entero, lo voy a poner como fracción, 12 sobre 1, por uno de mis dos factores, debe de ayudarme a cambiar de 12 al que le corresponde, que ya sabemos que es 16. Pero ¿cuál voy a utilizar? Si estoy de aquí en el chico y quiero llegar al grande, ¿se va a ampliar o se va a reducir? Ampliar. Se va a ampliar. Entonces, ¿cuál crees que voy a ocupar, Valeria? El de 16 sobre 12. Ese es mi factor que amplía. El número que multiplicado me va a ampliar. Vamos a ver si es cierto. Multiplicamos 12 por 16. Voy a hacer aquí la operación. 12 por 16. 6 por 2, 12, llevamos 1. 6 por 1, 6 y una que llevábamos 7. 1, 2. 2, 9, 1. Ahí está. Me da 192 multiplicar 12 por 16. Sobre, ¿cuánto es 12 por 1? 12. Hago mi división. 192 sobre 12. ¿Cuántas veces cabe, vale? 12 en el 19. 1. ¿Y cuánto sobra? 7. 7. Perfecto. Se baja el 2. Cabe 6. 6 por 2, 12. Llevamos 1. 6 por 1, 6 y 1 que llevábamos, 7. Y sobran 0. Entonces, cuando multiplico el número por el factor que amplía, automáticamente me lleva de 12 a 16. Esta estrategia se utiliza para resolver, por ejemplo, aquí yo les di todos los valores, pero vamos a pensar que uno no lo tenemos, que no lo conocemos. De hecho, así se resuelve un problema. Les borran un valor. El número, ¿cuál número quieres borrar? Vale, cualquiera, 15, 9, 12, 16, 20, el que te guste. 12. El 12. ¿Este 12 o este 12? Ese, del grande. El grande, aquí. Entonces, ahí tendríamos un problema. Yo vamos a decir que no conozco ese valor y digo que es el valor de X. Entonces, ¿cómo voy a resolver un problema donde tengo una cantidad que no conozco? En primera, tengo que buscar mi lado homólogo. ¿Cuál es el homólogo de X? El homólogo de X, pues está con verde, es 9. Entonces, yo sé que entre ellos dos debe de haber una semejanza o una proporción. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a multiplicar el 9 sobre 1 por un factor de proporcionalidad. ¿Qué crees que se tenga que hacer con el 9, vale? ¿Se tenga que ampliar o se tenga que reducir? Ampliar. Se va a ampliar. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? 16 sobre 12.
y vamos a ver qué pasa. Multiplicamos 9 por 16. 9 por 6 son 54, llevamos 5. 9 por 1 son 9 y 5 son 14. 14 sobre 12 por 1, 12. Realizamos la división, 144 sobre 12. ¿Cuántas veces cabe? 1, sobran 2, se baja el 4. ¿Cuántas veces cabe? 2 y sobran 0. Entonces, mi factor de proporcionalidad me convirtió el 9 a exactamente el número 12. X vale 12. A pesar de que lo había borrado, vemos como hay una semejanza en estos lados. Vamos a poner un ejemplo de cómo se tendría que resolver. Igual tenemos dos triángulos, uno chico, otro grande, con estos valores. 3, 4 y 5, 10.5, 17.5 y el que tenemos que hallar es X. Cópienlo por favor, pausen el video. En primer lugar, lo que tendríamos que hacer es buscar los factores de proporcionalidad que vamos a usar. Los factores, en este caso, ¿cuáles serían? Tendríamos que buscar dos lados que sí tengamos los números, vamos a decirlo así. En los verdes, que son las bases, ¿existe el número? Sí. En los azules, ¿existe el número? Sí. Entonces, cualquiera de los dos me sirve, con cualquiera de los dos me sale el mismo. Vamos a utilizar las hipotenusas, que es el lado más largo del triángulo. Entonces tendría que escribir dos factores de proporcionalidad. ¿Sí se acuerdan cómo? Que sería dividir 5 sobre 17.5. ¿Por qué esos números? Porque son los homólogos, inclusive ahorita están de azul, ¿ya los vieron? 5 es a 17.5, como 17.5 es a 5. Tendríamos que identificar cuál es el que reduce y cuál es el que amplía. ¿Vale? Así a simple vista, sin hacer la división. ¿Me podrías decir cuál es el que reduce y cuál es el que amplía? El de 17.5 entre 5 es el que amplía. Es el que amplía, perfecto. Y el 5 entre 17.5 el que reduce. Perfecto. Ya no hacemos la división. Con que tengamos esa visión, ¿cómo lo identifico? Pues tiene que ser más grande el número de arriba, ¿no? Sencillo. Este va a ampliar y este va a reducir. Ya tengo mis factores de proporcionalidad. Ahora, ¿cuál es el lado que me están pidiendo? X. X, ¿cuál es el homólogo? ¿Cuál es su lado homólogo, vale, de X en este dibujo? 4. 4. ¿Cómo sabe que es 4? Inclusive está de rojo, ¿no? El homólogo de este lado es este. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. X va a ser una ampliación o una reducción, ¿vale? Una ampliación. ¿De qué número? 4. Perfecto. De aquí vamos a pasar hacia acá. Y si el 4 se va a convertir en algo, tiene que ser en algo más grande, ¿no? Sería ilógico que si este mide 4, este mida 2 o 3, no se puede. Entonces, es una ampliación. Vamos a multiplicar el 4 sobre 1 por un factor que tiene que ampliar. Ese es a veces el problema donde se confunden, no saben cuál utilizar. Obviamente, es 4, se tiene que hacer más grande. ¿Qué factor voy a utilizar, Valeria? De ampliación. ¿Qué número es? Dígame. 17.5 ¿Sí? sobre 5. Sobre 5. Y acuérdense que la multiplicación de fracciones es la más sencilla, se hace de manera directa. Voy a hacerlo aquí. 17.5 por 4, 5 por 4, 20, llevamos 2. 7 por 4, 28 y 2, 30, llevamos 3. 4 por 1, 4 y 3 son 7. ¿Me da? 700. Una vez el punto decimal y es 70. Ahí está. 70 se va a dividir entre 5. 70 sobre 5. ¿Cuántas veces cabe? 1, sobran 2, se baja el 0. ¿Cuántas veces cabe? El 5 y 20, ¿vale? 4. 4 y sobran 0. 0. Entonces exactamente es 14. Cuando X vale 4, en esta proporción, X es el número 14. Y esa sería una forma de resolver un problema. Cópienlo por favor con calma, pausen el video. Vamos a resolver otro ejemplo. Entonces en este caso tenemos igual dos triángulos con proporcionalidad y
Tenemos ahora el problema de que no sabemos cuánto mide el segmento PC. Primer paso para resolver un problema de este tipo es los factores de proporcionalidad y tienen que salir de dos lados homólogos. Para que se pueda realizar, los lados homólogos tienen que tener un valor. Vamos a checar. El 45, ¿cuál es su homólogo, Valeria? 10. El 10. Aquí los podríamos utilizar perfectamente. El 36, ¿cuál es su homólogo? 8. 8. ¿Cuál quieres utilizar? ¿El de 45 o el de 36? 36. El de 36. Entonces, ¿me podrías decir el primer factor de proporcionalidad, ¿vale? 8. 8 Sobre sobre 36. 36. ¿Y el otro factor? 36. 36 Sobre sobre 8. 8. Perfecto. ¿Me podrías decir cuál amplía y cuál reduce? El de 36 sobre 8 amplía. Este amplía y cuál, el otro obviamente es el que Reduce. Ahora tenemos un problema que no sabemos cuánto vale x. ¿Con qué número vamos a resolver? ¿Cuál es el número que vamos a utilizar? A ver, piénsale tantito, no pasa nada. 27. El 27. ¿Por qué el 27 vale? Porque es el monólogo. El homólogo. Homólogo. El homólogo. Entonces sí, 27 es el homólogo de x. Ya sabemos que se resuelve con 27 sobre 1 y se va a multiplicar. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué factor se va a multiplicar? ¿Por el que amplía o por el que reduce? Por el que reduce. ¿Por qué vale? Porque tenemos que sacar el homólogo El homólogo. del... ¿Y cómo sabes que se tiene que reducir? ¿Qué te hace pensar que se tiene que reducir? Porque el triángulo es más pequeño. Perfecto, porque el triángulo es más pequeño. No podría medir más de 27, ¿no? Sería ilógico. Entonces sí, ocupamos el factor de proporcionalidad que reduce. Ya está la multiplicación, 8 por 7 son 56, llevamos 5, 8 por 2 son 16 y 5, 21, 216. 36 por 1 son 36. Hacemos la división, 216 sobre 36 no cabe, tendría que ser hacia acá, completando todos, 36 por 6. 6 por 6, 36, llevamos 3, 6 por 3, 18 y 3, 21, da exacto. Toca de 6 y sobran 0, lo que nos lleva a concluir que x es igual a 6, que es lo que exactamente estábamos buscando. Entonces pausen el video para copiar y en un momento continuamos. Con esta explicación terminamos. Ya pueden resolver problemas diversos. Si les gusta el contenido, por favor denle like y compartan. Nos vemos en el siguiente video.